Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Pregunta del Millón Podcast. Hoy estamos con Nicolás de El Diario del Banquero y vamos a estar haciendo una charla de tíos, de esos de arreglar el país, sin tonos políticos, pero la idea es como hablar un poquito de la economía del país, de qué vemos, de cuál es tu perspectiva. Y bueno, antes de arrancar, Nico, me gustaría que nos cuentes un poquito quién es Nico por fuera de las redes, cuéntanos un poquito del diario El Banquero. Claro, Juli, gracias primero por la invitación, por estar acá. Nicolás es un caleño, vivo en Bogotá hace 7 años, soy economista y tengo una formación en banca de inversión, en private equity, con mucho énfasis en infraestructura y sobre todo en energía renovable, en proyectos en Colombia, en Latinoamérica. Me encanta la política monetaria, que es la parte como de la economía que más me gusta. ¿Y qué más? Nada, soy un ser feliz. Soy Súper, un ser feliz. no hubiese adivinado que eres caleño. Sí, sí, eso pasa mucho. Digamos que en los videos yo modulo mucho el acento. Creo que también pasaba mucho en banca eso, como, digamos, las firmas donde yo he trabajado son grandes. Tratamos con clientes muy grandes y ahí pues manejas mucho el tema del acento. eh, Pero sí pasa mucho que a veces la gente ya me conoce por fuera y sí se me sale el ve, vos, mira, oís. En serio. Y entonces es como, sos caleño. Y yo sí, soy caleño. Pero en los Bueno, videos sí se regula un poquito más. súper. Cuéntanos, Nico, un poco más en palabras castizas, ¿qué hace un banquero? ¿Por qué el diario El Banquero? ¿Qué hace un economista? Yo estoy acostumbrada muy a que hablamos de finanzas y hay mucho de pronto de administración, de finanzas, pero no es tan común ver economistas en este nicho extrañamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia un poquito ahí como entre estos? Sí, yo creo que partámoslo en tres cosas. La economía es una ciencia, ¿sabes? Es una ciencia social que tiene de todo. Tiene filosofía, tiene historia, tiene matemática, tiene estadística. eh, Tenemos una parte como de relaciones internacionales y de ciencia política, y es una ciencia social que en suma lo que debería tratar de hacer un economista, lo que los economistas puros tratan de hacer o buscar es distribuir de la manera más eficiente, pilas que no es equitativa, sino eficiente, Sí. los bienes y servicios que hay dentro de una economía que son escasos de la mejor manera, para poder generarle la mayor utilidad a cada una de las personas que en economía los conocemos como agentes económicos. Y la economía se parte en dos: la macroeconomía, que es la que de pronto más nos pega a nosotros que estamos en Sí, este nicho financiero. Entonces la macroeconomía, para los que nos están viendo así súper rápido, básicamente es cómo los diferentes factores internos y externos de un país, de una región o del mundo, precisamente afectan los mercados, y los mercados entendiendo como un todo, el mercado financiero, el consumo, la oferta y la producción, las políticas públicas, la vida de las personas. Entonces, yo no sé, acá en Colombia el cultivo de papa, llega el fenómeno de la niña, o pues en este momento tenemos es el fenómeno del niño, que son sequías, o llega el fenómeno de la niña, que son lluvias. Entonces eso de cierta manera va a afectar la producción de las cosechas. Y eso va a tener un efecto cadena en precisamente toda la cadena, que luego también se traduce en cómo las personas como tú y yo interactúan, lo que llamamos transacciones. Eso es macro. Y ya la microeconomía es supremamente matemática, y lo que trata de hacer es con modelos matemáticos explicar el comportamiento de las personas frente a la toma de decisiones dependiendo del costo-oportunidad. Entonces, el ejemplo más sencillo es, tú tienes, no sé, una gallina, yo tengo un cerdo, entonces vamos a hacer un trueque. Pues yo para qué necesito lo que tú tienes, tú para qué necesitas lo que yo tengo, y cuál es la mejor forma de hacer ese trueque, sí. teniendo en cuenta que mi costo de oportunidad de esas gallinas, pues mi cerdo, y tu costo de oportunidad de tus gallinas, de tener el cerdo, es las gallinas. Entonces, básicamente eso es economía, como en suma, y ya el banquero es otra cosa. Entonces, claro, a veces yo digo el diario del banquero y la gente al principio me preguntaba, ¿eres dueño de un banco? No, lo que... Ojalá. Ojalá. Mentira, no sé. No, terrible, terrible experiencia. Si me puedo sentar en la junta directiva ya, pues no pasa nada. Un banquero, o bueno,
eso se llama el diario del banquero porque a los banqueros de inversión, que es algo muy específico, precisamente nos llaman banqueros. Entonces, un banquero de inversión, contrario a lo que la gente pueda pensar, no invierte, sino que lo que hace es que asesora, es un advisor para que personas, empresas, grandes proyectos los saquen adelante. Entonces, en la banca de inversión, digamos que muy general hay tres mundos. El tema de reestructuración y levantamiento de deuda. Entonces, en reestructuración, no sé, tú tienes una empresa que es una muy buena empresa, pero tuvo un mal manejo administrativo y financiero, entonces haces Sí, una reestructuración, costos, gastos, revisas el tema de los ingresos, tratas de estabilizar flujo de caja y haces refinanciación o reperfilamiento de la deuda. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y levantamiento de capital, ya sea para que es una empresa privada y pues necesita levantar capital para sacar proyectos adelante o la quieres volver pública, entonces un IPO, como hace poquito tuvimos el tema de SpaceX, o vas a emitir, sí, pues vas a emitir acciones o vas a emitir bonos, pues hay de todo. El segundo mundo, que es el más famoso, se llama M&A, fusiones y adquisiciones. Digamos que es el más sexy, es el que más sale en las noticias y básicamente es cuando una empresa sale a comprar o a fusionarse con otra sí, o al mismo tiempo también tienes una parte de tu negocio que ya no es tan rentable y la vendes. Eso se llama un divestment, una desinversión, y alguien más te la compra. sí. Eso es un M&A. Y el otro mundo, yo trabajé en M&A, pero la verdad mi expertise y la mayoría de proyectos fueron en algo que se llama Project Finance, que son finanzas estructuradas. Entonces este es un mundo, digamos, un poquito más complejo, donde lo que haces es que los gobiernos lanzan concesiones. Entonces vas a construir una carretera, vas a sacar una planta de generación eléctrica, plantas de energía renovable o líneas de alta transmisión, eh, y lanzan esas licitaciones, esas concesiones y se presentan estas grandes empresas, pero para presentarse contratan firmas de banca de inversión y nosotros lo que hacemos en un equipo grande es crear el modelo financiero, leer los términos, adecuar esos términos al modelo financiero para tratar de reflejar de la mejor manera la realidad. Conseguimos los equipos técnicos en asesores contables, tributarios, legales, técnicos de ingeniería. Eso se llama un beauty contest, el que mejor oferta nos dé. Y creamos ese modelo financiero y con base en esos resultados, pues mostramos al cliente, le decimos, en nuestra opinión, esto es o no es un buen proyecto y ya se pasa la Ok, oferta a la licitación y si uno gana la licitación, entonces luego entra el tema del cierre financiero, vas y consigues la financiación del proyecto, pero es bien complejo porque a diferencia de cuando ya tienes una empresa que ya existe y vas a pedir un crédito y el crédito lo pides contra los activos de la empresa, acá tú vas a convencer bancos de que te presten un resto de plata para financiar un proyecto que no existe, que les sí, va a pagar esa deuda con los flujos de caja que va a generar un proyecto que no existe. claro. Entonces, el perfilamiento, el modelamiento financiero es supremamente detallado, es muy bonito, es complejo. La magia detrás de eso es el debt sizing, el ¿cómo decir esto en español? El perfil de deuda, el Sí, debt sizing que se crea en el modelo. Entonces, eso hacemos los banqueros de inversión y también trabajé en private equity, que ya es el otro lado, que es el que sí pone la plata. sí, Entonces, normalmente uno empieza en banca de inversión y luego se pasa a private equity. También hace lo mismo, los mismos modelos, el mismo due diligence, solo que acá el private equity, que es el fondo de capital privado, sí pone la plata. sí. Entonces, ya no eres advisor, sino que hay skin in the game, ¿Y como para qué decíamos. tipo de proyectos? Como Entonces, hay de todo. startups Yo, o... lo que te decía, hay de todo. Yo era infraestructura y energía. Ok, Entonces yo, plantas de generación eléctrica, plantas de biomasa, biodegradables, carreteras, digamos acá en Bogotá, 2021, creo, inicios de 2022, la concesión Bogotá-Girardot, la vía sí, 40, ok, hice parte del equipo que ayudó a financiarla a 550 millones de dólares. em, en los llanos, plantas fotovoltaicas para transición energética. En Perú nos ganamos la licitación para la interconexión eléctrica Perú-Ecuador desde el lado de Perú, para líneas de alta transmisión, que era un proyecto con el Ministerio de, es que acá se llama Minas y Energía, ya se llama Energías y Minas, ok, con Proinversión, que es la agencia de inversión del Perú. República Dominicana, un proyecto gigantesco para dos plantas de LNG, que es gas natural sí, líquido, y un jetty, que es el puerto terminal para
traer el República líquido. Dominicana es muy fuerte en este República tema. Dominicana es muy fuerte, es muy concentrado el mercado por una familia. Haz de cuenta los Santo Domingos de acá, ya se Sí, llaman los Vicini. Tienen un conglomerado enorme en muchos sectores y con ellos ayudamos a sacar un proyecto muy grande, que era bien complejo porque pues es República Dominicana y la financiación requerida era un billón, pues $1 billion, que en español es 1.000 millones de dólares, sí, pero ve y pide 1.000 millones de dólares para República Dominicana. sí. Es complejo. Y en Estados Unidos fue más M&A. En Estados Unidos sí fue más M&A. Hay una empresa que quiere comprar unas marcas y esta empresa quiere vender las marcas. Acá en Colombia también hicimos un par de M&As con el sistema de servicio público de transporte Transmilenio. Hicimos 3 concesiones, una de troncales, que son los rojos largos, que son de diésel. Hicimos 2 concesiones de buses eléctricos, que son los Electribus, y luego los vendimos a un fondo, Ok, M&A, sí. y también Project Finance, varias To- cosas. Todo este tema de infraestructura es muy complejo desde muchos puntos de vista, ¿no? De la viabilidad, del presupuesto, de la ejecución, La que la regulación, regulación, la ejecución que por más organizado y que haya un equipo supremamente profesional detrás, suele salir diferente, ¿no? Y obviamente siendo algo público, tiene todos los ojos encima y muchas veces es una presión también muy grande desde ese contexto. Ya que nos explicaste todos estos ángulos que son bien complejos, ¿cómo llegas a este punto de decir, bueno, voy a abrir un Instagram y voy a empezar a hablar de estos términos económicos un poco más desde el público general para que cualquier persona lo entienda? ¿Qué te... el diario del banquero es una aventura. Es una aventura que yo nunca pensé que iba a pasar y que no busqué tampoco, que creo que es lo más bonito. Em, Creo que a uno la vida le va mostrando las cosas que a uno le gusta, solo a veces no lo entiendes en el primer momento. Entonces, en el colegio, creo que es la primera vez en mi memoria que yo empecé a explicar cosas en clase. Yo era monitor de álgebra y luego de cálculo. em, y me gustaba mucho. Y era bien curioso porque entonces los ejercicios muy fáciles yo no los entendía. Pero luego el que era muy difícil yo lo entendía. Y salía el tablero y explicaba paso a paso, no, pues hay que encontrar esto así, derivadas, integrales, lo que sea. A veces con química también me pasaba. Y yo disfrutaba eso, como salir al tablero a explicar de una manera o en un lenguaje de pronto un poquito más simple que el del profesor o el del textbook. Pero eso pues se quedó ahí. Luego pasé a la universidad y en la universidad yo necesitaba un trabajo. Pues yo trabajo desde los 14 y siempre he ayudado en mi casa como con mis cosas y la universidad pues no fue ajena a eso y yo necesitaba un trabajo. Entonces en primer semestre yo vi que habían monitores, dije, oiga, yo quiero ser monitor y me dijeron, sí, pues, pues vamos a ver, eres un primíparo, los contratamos desde tercer semestre y yo dije, no, yo necesito un trabajo Ya. ya. Me dijeron, pues primer semestre no, pero segundo semestre de pronto hay otras cosas. Entonces yo empecé en mi primera clase de economía, que era principios de economía y economía colombiana. em, yo me paraba y yo trataba de hacer todos los ejercicios en el tablero. Aparte, mi universidad tiene un sistema de educación que se llama educación, aprendizaje activo. Y eso es bueno y malo. Es bueno porque a mí me permite aprender muchas cosas por mi cuenta y en banca me sirvió mucho porque en banca te tienes que volver experto en industrias muy rápido y todo el mundo está llevado. Pero también es muy malo porque hay ciertas clases donde uno necesita una clase magistral. Entonces, por ejemplo, para mí econometría fue un martirio, porque yo sí necesitaba un profesor. El aprendizaje activo, cómo funcionaba en teoría era, te damos el tema, tú lees, investigas, estas preguntas, si no hay preguntas, realmente no hay mucho de clase, hacemos quiz. Entonces, chévere para algunas cosas, pero econometría era bien complejo, economía matemática era bien complejo. Sí, un modelo muy Sí, autodidacta. o ¿Qué sea, universidad? la ICESI en Ok. Cali. Entonces me puse a hacer todos esos ejercicios como para que la profesora viera, y la profesora era la directora de carrera. Y nada, me fue bien y yo le dije, oye, yo necesito un trabajo. Me ayudaron a conseguir un trabajo en otra área de la universidad, pero yo quería ser monitor de economía. Y luego, X, alguien renunció y yo terminé siendo monitor.
Y yo fui monitor toda la carrera. Yo estudié economía y estudié negocios internacionales y fui monitor de todas las materias de economía y otras de negocios internacionales, mercado internacional, política internacional, una cosa así, pero era bien chévere. Em, y ahí yo decía, esto me encanta. Y luego también daba monitorías como em, ilegales, Sí, donde yo cobraba por aparte y la gente que no le interesaba la economía, pero necesitaba pasar el parcial, pues me pagaba y lo sí, pasaba y me dan las gracias. Y yo decía, qué bacano, como poder enseñarle a alguien en tus palabras algo que te gusta mucho y que eso tenga un efecto. sí, Eso murió, pues yo empecé a trabajar, me mudé a Bogotá, pues yo soy caleño. Y banca de inversión es un mundo complejo. Muchas horas. O sea, muchas horas. Sobre todo de analista, yo pasé derecho varias veces. Pasar derecho es literal, salió el sol, voy a la casa, me ducho, me pongo otro traje y vuelvo a la oficina. Em, y nada, un momento como cuando uno se cuestiona su vida, como que estoy haciendo. Y también me pasaba que yo miraba al managing director, que es como el cargo más alto, el socio pues de la firma, y yo decía, yo no me veo como ellos, ok, ¿sabes? Sobre todo mucho en el tema personal, como que, yo no sé, yo siempre he querido una esposa, yo siempre, y yo soy muy de entregarme a la relación, de cuidar a la que sería mi esposa, pues X, y yo veía que el tema personal de ellos no era tan era así. terrible. Sí, literal, a veces me pasaba que yo iba a la oficina los sábados y ellos estaban en la oficina el sábado viendo fútbol, en la oficina de juntas, Sí, que era un televisor enorme. Y yo decía, "Pues, esta gente debe tener un apartamento increíble, porque no están en su casa con su familia, sí, con su esposa, con sus hijos, porque están acá". Entonces yo como que eso a mí me chocaba un poco, yo decía, yo no me veo así. Y yo también quería disfrutar un poquito más mi vida, hasta antes tenía 50, 60 años y en la oficina un viernes 9 de la noche todavía, sí. yo me quedaba hasta las 11 y a veces estaban ahí, no. Yo duré muy poquito en esa carrera por algo muy parecido y es que yo llegué a una mesa de inversión y yo decía, esta persona que está en la punta de la mesa lleva aquí 40 años. ¿Cuándo voy a llegar yo y cuándo voy a lograr tomar como este punto de decisión? Y fue una desilusión bien grande para mí porque cuando empecé la carrera me imaginaba como en esta carrera muy banquera de traje, Mm, de el edificio súper lindo, mm. de las pantallas y me duró como 4 meses. Sí, no, eso cambió y yo empecé a cuestionarme como, pues, ¿qué quiero hacer con mi vida? Eh, Creo que también me vi una charla de Tony Robbins que es peor porque entonces él te decía, busca tu propósito. Y yo, marica, no sé cuál es mi propósito. Y en verdad, muchas veces pensando en la noche en la casa, yo decía, ¿yo qué haría si la plata no fuera un factor? Porque banca de inversión, sobre todo en firmas grandes, paga muy bien. Eh, y yo decía, ¿yo qué haría si la plata no fuera un factor en lo absoluto? Y la respuesta ahí no es viajar, porque eso es un gusto, sino ¿qué harías con tu vida? Y yo dije enseñar. Entonces como que ahí se me rayó todo, porque a mí me encantaría ser profesor de universidad y enseñar muchas de las cosas del mundo real. Los mejores profesores que yo tuve son los que trabajaban en el mundo real, no los que fueron profesores toda la vida, Sí, porque te dan una perspectiva bien distinta y trabajar es bien distinto a la universidad. Pero yo veía más eso como un hobby un poquito más adelante en mi vida. sí, Y también, digamos, para ser un profesor bien, bien pago en Colombia necesitas, no sé, un PhD, ¿sabes? Y yo, pues no, no lo tengo todavía. No lo pensaba buscar en ese momento, pero quedó como ese clip, enseñar, enseñar, enseñar. eh, y nada, un día dije, voy a montar una página. Voy a montar una página y voy a enseñar algo de lo que yo sé. Yo para redes sociales soy bien malo. O sea, mi red social personal es diminuta, tiene 5 fotos, nada de followers. Entonces yo no me imaginé nada grande. Tampoco le quería contar a nadie y también me daba pena. sí, Entonces abrí fue TikTok, no Instagram. Y abrí una cuenta un día en la mañana y le puse el diario del banquero. No quería que tuviera mi nombre, no me interesaba nada. Em, y expliqué qué eran las acciones de Nvidia, que en ese momento yo abrí el diario del banquero en agosto del 2024, entonces estamos a punto de cumplir 2 añitos. Em,
y iba a explicar qué era todo este hype de Nvidia y qué era una acción. No le conté a nadie y fue TikTok porque en TikTok vi un formato cero formal, cero edición, la gente en pijama Sí, hablando y bien. Yo decía, me sirve, yo no sé hacer nada, entonces no sé editar, me sirve. Y así arrancó. Primer video hablando de las acciones de Nvidia. Ahí alguien preguntó qué es una acción, entonces yo, segundo video, bueno, una acción es esto. eh, eh, Creo que hablé de las OPAs, entonces alguien me dijo, ay, ¿qué es una OPA? Estábamos en ese momento todavía el tema de Gilinski. sí, Y luego alguien dijo, ¿qué es el GEA? Y yo, no, el GEA es tal cosa. Se ya, fueron dando. Primer video tuvo como 1700 views, me acuerdo. Para mí era un resto, pues. O sea, yo estaba acostumbrado a 20 likes. Em, Segundo video, 2000 views, 3000 views, 4000 views. Esto empezó en agosto del 2024 y a mediados de agosto de 2024, no sé si te acordás, pero el Banco de Japón sube por primera vez en muchos años su tasa de interés 0,25%. Y eso enloqueció a los mercados. Eso era un lunes festivo acá en Colombia, entonces el martes que ocurrió eso, lunes, martes, nos despertamos acá en Colombia, en el mundo, con la bolsa en rojo, pero rojo pandemia. sí. Y yo, agosto, todavía era agosto. Y yo, claro, yo me despierto y miro el mercado en rojo, esa imagen de uno así. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Terapia de luz roja. Literal. Y me meto a leer Bloomberg y, claro, yo lo entiendo porque yo soy economista, banquero, bla, pero pasa lo que siempre ocurre, es un abuelito que no sabe nada de esto, una persona normal que no tiene un entrenamiento en economía, en finanzas, lee Bloomberg y no entiende nada. Y ese es el tema con los financieros, usamos muchos términos para cosas que son bien sencillas. Em, y me enojó, ¿sabes? Y dije, pucha, esto es una gran noticia, explicarlo es tan fácil. Literal, yo no tenía trípode, nada, entonces, ni cámara, yo ponía el celular ahí en un termito, ya ese se me caía. Y puse el celular con una imagen, pues el mercado entró en pánico y les voy a explicar por qué. Creo que llevaba semana y media o 2 semanas. 1 millón de views. Claro, ahí ya la gente me empezó a escribir, Nico, sos viral, de diferentes ciudades. Y yo decía, 1 millón de views. La cuenta se creció muy rápido a 10.000 seguidores en TikTok. Instagram no existía, Instagram apareció en octubre del 24. Y claro, 10.000 seguidores. O sea, yo miraba ese número y yo decía, ahí dije, el diario del banquero podría hacer algo, pero nunca pensé en monetizar ni nada, sino era mi proyecto personal de enseñarle a la gente gratis, democratizar el acceso a la educación financiera, tal vez un poquito más profesional del lado de un economista, de un banquero de inversión que sí ha trabajado en esto. eh, y vi como tracción. Long story short, yo sigo publicando, decido abrir Instagram y uno de los primeros videos que hice en Instagram fue un video que yo nunca había visto y era que las personas siempre te hablan de invierte en ETFs, invierte en acciones, pero nadie decía cómo hacerlo. Entonces yo dije, vamos a hacer un video viral explicando paso a paso cómo hacerlo porque nadie te explica cómo hacerlo. Literal, así empezaba. Y lo hacía con el ejemplo de Tri. Pues yo, Sí, yo he utilizado Tri para invertir en acciones colombianas. Ahorita hablamos un poco de eso. Y ese video cogió mucha atracción en Instagram. Me escribió uno de los fundadores de Tri, como, oye, muy buen video, el man lo reposteó y pues para mí era una deidad, o sea, el fundador de Tri, que es Carlos. sí. Yo decía, me está escribiendo el fundador de Tri, ¿qué está pasando? Ya muy rápido el crecimiento, 24 de diciembre de 2024, Instagram toca 20.000 seguidores, o sea, muy rápido. TikTok ya iba como en 50.000, 2025 fue un crecimiento loco, aparecieron clientes enormes y ya hoy en día el diario del banquero, entre las dos redes, son más de 350.000 personas, hay una relación muy bonita con la gente porque es de videos gratis, ¿sabes? Yo no les vendo cursos ni nada, sino información. Siempre les pongo la fuente y también he hecho una relación muy bonita con grandes organizaciones financieras a nivel de CEO. Entonces, con Sí, Bancolombia, con Grupo Aval, con Lulo, con Nu, con Binance, con XTB, tenemos unas relaciones ya a nivel de CEO muy bonitas y se volvió una aventura para mí, se volvió como un regalito de la vida. qué chévere. Ahora sí, como para que entremos en materia y saliendo un poquito de todo el tema, pues en este momento acabamos de elegir presidente. Colombia pues viene
en una histeria colectiva Mm, para un lado, para el otro, extremadamente polarizado. Y aquí hay muchos temas económicos que son muy eh, dolorosos, no porque sean buenos o malos, sino porque muchas personas no los entienden, ¿cierto? Colombia pues tiene muchas oportunidades a nivel económico en diferentes industrias. Este tema, por ejemplo, que trabajas de temas renovables me gusta mucho y me gustaría empezar a hablar un poquito desde tu experiencia de todos estos temas, más allá de la política, más allá de que alguien pueda o no pueda ejecutarlo, sino como charla de tío. Si tú fueras el el ministro. ministro de Hacienda o cómo abarcarías estos temas. Y pues la primera pregunta va un poco ligada justamente a cuál crees que es el mayor problema económico que tiene ahorita el país. El déficit fiscal. El déficit fiscal y no respetar la regla fiscal pues, es muy grave. Se ha hecho en el pasado, pero pues en este momento realmente no había algo así como fuera de lo común que, digámoslo muy políticamente correcto, justificara Sí, haber, sí, haberse sobrepasado, haber endeudado. endeudado al país de la manera en que se ha venido endeudando. Es normal, es completamente normal. El país como las personas tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos, unos costos. Generalmente, en el caso de Colombia, gastamos más de lo que nos ingresa y precisamente por eso hay deuda y tenemos el tema de la deuda externa, pero estar endeudado no está mal, tenemos unos límites, precisamente eso es la regla fiscal. Y decidir romper la regla fiscal fue muy grave porque Sí, no había nada que lo justificara. El cupo de endeudamiento del gobierno estamos como el bar, sí, estamos a esto mm, de sobrepasarlo, que es muy grave porque si el gobierno actual llega a su tope, el nuevo gobierno va a tener un problema aún más grave. sí, Entonces, sí, yo diría que el problema más grande en temas económicos en este momento es el gran déficit fiscal que tenemos, sumado a las necesidades de financiamiento que requiere la nación, pero también yo incluso ayer, o esta mañana, perdón, esta mañana publiqué un video del nuevo ministro de Hacienda y decía el reto que tiene la cartera de Hacienda es muy grande porque sí, normal. tienes el déficit, tienes la necesidad de financiación, entonces todavía necesitas más deuda. Pero cuando tienes el déficit tan alto, estás tan endeudado, el ratio y los indicadores de liquidez para prestar de plata se vuelven un poco más ácidos. Aparte, tenés una inflación que está en el 5,84 a mayo, que es alta. Y ahí también hay una cosa, porque entonces la gente dice, pero es que el país lo entregaron en el 10 o en el 13% y lo bajaron al 8%. Primero, no lo bajó el presidente, lo bajó el Banco de la República, que es una entidad independiente. Y segundo, sí lo bajó, pero recordemos que hay unas metas. El Banco de la República, dentro de su mandato, en la Constitución del 91, tiene una meta, y la meta de inflación en Colombia es 3%, y tiene una banda superior del 4% y tiene una banda inferior del 2%. ¿Por qué tiene esas bandas? Porque la inflación no es mala. A veces uno lee las noticias y dice, la inflación subió, entonces la gente empieza a decir, la inflación es mala, la inflación es mala, la inflación no es mala. La inflación es buena siempre y cuando esté controlada. Por eso hay una banda superior del 4 y el 2 y que fluctúe ahí, un promedio del 3, porque una inflación moderada significa que la economía es dinámica, que está creciendo, que se está moviendo, y una banda del 2 pues que haya una inflación que no sea tampoco tan bajita, porque entonces la economía que se está desacelerando, existe incluso cuando la inflación es negativa, hay muchos fenómenos económicos. Entonces tenemos una inflación que todavía está por encima de la meta del 3% y 2 días, hace 2 días, Banco de la República, la Junta Directiva, nos sube la tasa de interés por efectos que han venido ocurriendo desde enero al 12%. Entonces, para un ministro de Hacienda es un panorama muy, muy complejo. Yo, por ejemplo, ¿qué haría? Reperfilar la deuda colombiana, que es bien distinto a refinanciar Ok, la deuda colombiana. Porque refinanciar es haz de cuenta que tengo una deuda con el banco A, ¿sabes? Y no la puedo pagar. Entonces voy al banco B, ¿sí? Que normalmente los bancos hacen esto, lo llaman a sí, uno a compra de cartera y todas estas cosas. Y uno le dice al banco B, oiga, yo tengo esta deuda con el banco A, entonces présteme toda la plata que le debo al banco A, con intereses pues para pagar y présteme un poquito más para sacar proyectos adelante. ¿Y entonces eso qué significa?
que el emisor de la deuda es una persona distinta, que el plazo de la deuda va a ser distinto, que la tasa de interés probablemente va a ser distinta y las condiciones dentro del crédito van a ser distintas. Eso es refinanciar. Reperfilar es ir con el mismo o con los mismos y sobre todo uno se enfoca más ahí es como en plazos de pago Ok, para que se vuelva un poquito más sencillo para el flujo de caja poder pagar esa deuda. Entonces, reperfilar la deuda. Tenías un perfil de ok. deuda inicial y lo vas a cambiar, pues las condiciones no cambian tanto en temas de tasa y eso. Ahí tú tocaste un tema que me parece súper importante y es la autonomía del Banco de la República. Colombia ha sido un país que ha tenido muchos retos en las últimas décadas: narcotráfico, guerrillas, desastres naturales, muchas cosas, igual que todos los países, ¿cierto? Pero gobiernos nefastos, el gobierno, por ejemplo, de Pastrana, fue terrible, bueno, y otros, o sea, muchos. El tema aquí es que Colombia ha sido un país que, a pesar de miles de cosas que han pasado, se ha mantenido estable y equilibrado económicamente con muchos retos. Esto ha sido gracias al Banco de la República, que es una entidad aparte, ¿cierto? Y esto funciona porque yo siempre explico en términos económicos que es un poco simplista como en una casa, ¿no? Entonces está el papá y la mamá que tienen unos hijos que ya están empezando a ganar plata, pero que le dicen: ven, no te gastes la plata de esta manera, yo te voy a apoyar, pero tenemos que hacer las cosas de esta manera, y por esa razón el gobierno nunca ha podido, digamos, como coger y despilfarrar la plata, ¿cierto? Independientemente del país, igual la despilfarran, a pesar del presidente. El Banco de la República siempre es el que va poniendo la medida, ¿cierto? Pero no es el gobierno el que tiene vía libre para coger el cheque y hacer lo que quiera. ¿Por qué es tan grave el hecho de que el Banco de la República tenga o no tenga esa autonomía? Creo que ahí sí son dos cosas porque el gobierno sí puede gastar plata. Entonces, para explicarlo como más sencillo, la economía y sobre todo las finanzas de un país y la economía de un país tiene algo que se llama la política económica. Y creo que antes de empezar, escuchen ese nombre, política económica. Política va primero. La política y la economía van de la mano. Que hay gente que a veces dice, ay, qué pereza, están hablando de política y eso era un canal financiero, me voy. Yo digo, la política y la economía van juntas. Cada ideología política y cada gobierno tiene un modelo económico detrás. Y cada modelo económico tiene una ideología política también detrás. Incluso pues si nos vamos al Capital de Karl Marx, que es el coso así enorme, como de la mano con el Manifiesto Comunista, son libros, sobre todo el Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista es un texto político, ni siquiera es económico, es político, pero tiene una ideología económica detrás que luego se presenta en el Capital. Entonces, solo para dejar claro que la economía y la política tienen que ir de la mano. Todo esto en el país se mueve por una cosa que se llama la política económica de la nación y la política económica tiene dos aristas. La política monetaria, y esta la maneja el Banco de la República, y la política fiscal, y esta la maneja el ministro de Hacienda, que sí lo pone el presidente. Entonces el gobierno y los países sí pueden despilfarrar. Y esto es lo que ha pasado. Los bonos, el endeudamiento se emiten a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y eso lo maneja el ministro de Hacienda, que es todo el tema fiscal. Y también él es el que pone el tema de los impuestos. Entonces las reformas tributarias las pasa el Ministerio de la cartera de Hacienda. El Banco de la República lo que hace es controlar la economía del país, sobre todo el tema de la inflación, la estabilidad de precios, y con esas dos cosas pues se trata de buscar el desarrollo de la economía y el pleno empleo. Pero son dos entidades, pues son dos cosas distintas. Ministro de Hacienda es gobierno y el Banco de la República es una entidad independiente. Y precisamente esa independencia eh, pues permite que unas personas que están muy formadas técnicamente en economía, que tienen PhDs, de verdad la gente que trabaja en el banco es brillante, pues maneje la economía y precisamente ponga el freno o alce la mano cuando las cosas no van o simplemente cuando de pronto del lado fiscal del gobierno hacen algo que puede perjudicar la economía del país, los indicadores, la inflación, el PIB, el pleno empleo, pues ellos toman otras medidas para contrarrestar. Un ejemplo muy claro es, y esto ha sido muy debatido,
el tema del aumento del salario mínimo del 23%. Es un tema muy delicado porque, claro, ese aumento del 23%, me puedo equivocar, pero era como 400.000 pesos más. Entonces, uno dice, sí, 400.000 pesos no es nada, tampoco te cambia la vida, sin embargo, una persona que viva del mínimo sí le va a hacer una gran diferencia. Entonces sería muy, yo nunca publiqué de este tema porque sería muy feo, o a mí me parecía muy feo, ir a criticar un aumento del 23% cuando eso eran 400.000 pesos y van a decir, no, pues es que estás criticando que te cuestan 400.000 pesos para una persona que los necesita. Y eso es verdad, porque hay gente que sí los necesita. Pero cuando lo ves en grueso, en las nóminas de las empresas, en todo lo que mueve el salario mínimo, hay incluso contratos que están indexados al aumento del salario mínimo, La vivienda, 23% sí, es mucho. Y esa percepción de nuevo y más ingreso inmediatamente tiene un efecto mental, por eso la economía también mide el comportamiento de las personas en la toma de decisiones, los agentes económicos, hace que gastes más. Y ese gastar más y ese endeudamiento mayor, sí hace que la economía se dinamice, pero también empieza a generar un aumento en el precio de los bienes y servicios. sí, y ahí entran dos factores, que es uno, mayor poder adquisitivo, pero también mayor inflación, porque Exacto. todo empieza A a costar subir. mucho más. Entonces ahí el Banco de la República entra y dice, pues vamos a subir la tasa de interés porque toca ponerle un freno a la economía porque si no se nos va a desbordar más la inflación, que la venimos bajando del 13, está en el 5, empieza a subir, pues va a subir más. Es un tema muy complejo porque cuando la gente no entiende estas dinámicas de mercado, Es una cadena. critican o creen que el banco es el enemigo y desafortunadamente hemos tenido discursos donde hacen ver al Banco de la República como el enemigo, pero no, el Banco de la República es responsable de que la economía colombiana esté muy estable. Pero sí son dos cosas porque también ahorita decías que todo era gracias al banco. No, o sea, No, también hemos tenido ministros de Hacienda que todos somos humanos y hemos cometido errores, pero también han recibido premios incluso como mejores ministros de finanzas, que el ministro de Hacienda es el ministro financiero del mundo, porque han llevado muy bien la economía colombiana en diferentes crisis. Entonces, creo que es más eso. Y la independencia del banco es precisamente eso, hay que respetarla para que pueda intervenir y si el gobierno se equivoca en algo, pues haya un ente regulador que pueda ayudar a frenar y contrarrestar los efectos que podrían llegar a ser negativos o más negativos dentro de la economía del país. sí, yo usualmente explico todo el tema económico desde las finanzas personales, viéndolo como yo como individuo cojo mis ingresos y pago la vivienda, la comida, la salud, el entretenimiento, la educación, y son unos frentes similares a los que tiene el país, ¿cierto? Más allá de la infraestructura y otros temas. Y yo tengo un presupuesto muy bien armado, ¿cierto? Pero si hoy a mí se me cae un diente, tengo que mirar a ver cómo soluciono, ¿cierto? O si me enfermo y tengo que parar de trabajar, tengo que empezar a mover rubros, ¿no? Entonces tengo que Mm, decir, yo iba a pagar la maestría, pero tengo que pagar una cirugía, pues va la sí, cirugía, ¿cierto? sí, sí, Que sí. es un poco el tema del COVID. Y acá entonces, cuando eventualmente se nos sale de las manos estas finanzas, porque pasa y no hay persona que no haya tenido una crisis financiera, no necesariamente por despilfarrar la plata, porque hubo un tema de salud o porque quería aprovechar una oportunidad de educación o porque quería comprar casa y quitó todo el entretenimiento, etcétera, empiezas a tener unas prioridades y a manejar estos temas. Y eventualmente traes un asesor a tu vida que te dice, venga, ya armé este lío, ¿cómo empiezo a equilibrar estos diferentes rubros? Es imposible y llegan momentos de nuestras vidas en que hay imprevistos. Un hijo, no lo tenía planeado, pero tengo que proyectar ahora cómo va a ser mi crecimiento, una enfermedad, un montón de cosas. Entonces no hay una política económica perfecta nunca. Y pienso que en términos económicos y políticos muchas veces las personas tienen la expectativa de que un ministro, el banco, el presidente va a venir y va a dejar el país perfecto. Y hay demasiados factores, entre esos 55 millones de personas que pueden estar de acuerdo o no con hacer algunas de estas cosas. Ya hablamos un poquito como de este panorama de pronto negativo del déficit, pero ¿cuál es la oportunidad que tú ves ahorita en Colombia en términos económicos que dices, si cogemos acá, esto va a ser un motor que nos va a ayudar a crecer en el país?
No, es que sí, lo que decía, son muchas cosas y esa respuesta básicamente es eso, es solucionar la economía. Claro. Acá Eh, estamos hablando como en la salada de los tíos, que es como si yo pudiera tener una varita mágica sí, haría no. esto. Em, yo creo que también son muchas cosas porque además de que son todos esos factores que ya mencionaste, también hay un tema de tiempo. O sea, la gente, yo no sé, pasa un mes, 2 meses, 3 meses y dicen, no han hecho nada. Sí, Estás manejando un país. O sea, una persona normal dice, mañana me quiero ir, o bueno, mañana no, pero quisiera irme de vacaciones al mar. Y le toma como 3, 4, 5 meses sí. ahorrar para el mar, para el mar. Esta métrica de los 100 Sí, días a mí me parece muy sí, chistosa. sí, Es como, ¿en 100 días qué haces? sí, O sí, sea, es sí. como, No, pero mira que si es distinto, ya, ya vamos para allá. Pero entonces la gente se demora meses para ir al mar. Pero sí, imagínate arreglar un país. sí, No, pero es que están preparados, eso es lo que saben hacer. Sí, pero es un país. O sea, eso toma tiempo. A mí la métrica de los 100 días sí me gusta, es porque sí muestra proyectos de ley, reformas que puedas ver, digamos, el gobierno el gobierno electo de las Priella, sin entrar ya se está moviendo. O sea, ya tenemos muy claro temas que van a hacer desde el día uno, están haciendo públicos los hallazgos de todo este proceso de empalme y de auditoría que siempre han dicho que van a mostrar. em, ya empezó a sonar muy duro el tema de cambiar la junta directiva de Ecopetrol, porque pues sí se le ha hecho daño a lo que era la empresa más grande del país. Entonces, creo que los 100 días sí son importantes para ver como al menos las bases de lo que se va a hacer. Solo que tal vez ver esos resultados es difícil porque todo toma tiempo. Ejemplo, aumenta el salario mínimo 23%, al otro día no se ven los efectos de la inflación. Los empezamos a ver 4 o 5 meses después. O sea, a sí, mayo es que, bueno, en abril la inflación empieza a ir para arriba, a mayo también. Ni siquiera la hemos visto en el tema de viviendas, porque los arriendos generalmente son contratos anuales que se arreglan en marzo o en diciembre. Entonces, sí, eso se va a ver después, las matrículas se van a ver después. O sea, todo toma tiempo. O sea, la economía, tú haces algo y es como una montañita y los efectos se van así dispersando de a poquito como un volcán cuando sí. explota y la lava va suavecito. Entonces eso toma tiempo. Eh, pero oportunidades, hay que reactivar los proyectos de infraestructura. Colombia hizo una muy buena labor en infraestructura en el proyecto de 4Gs, que modernizó mucho las carreteras del país y ahora tenemos el tema de las 5Gs. Con el gobierno saliente tuvimos un tema desde su llegada y es que iban a frenar, por ejemplo, el aumento de las tarifas de los peajes con el IPC, que el IPC es la inflación. No puedes hacer eso, porque es que ya los contratos están hechos con eso y bajo esos ajustes es que uno hizo un dimensionamiento de la deuda Sí, en los modelos financieros para sacar un préstamo, para poder financiar esos proyectos. O sea, a veces incluso el recaudo de los peajes ni siquiera va para el dueño de la concesión, la gente a veces ni siquiera lo entiende. Hay una cosa que llama las vigencias futuras, entonces ahorita otra vez el tema de vigencias futuras está empezando a tomar tracción, que es lo que nos ayuda en carreteras a poder financiar las carreteras. Em, Colombia en transición energética desde hace años, 2014, 2015, e incluso tenemos la ley 1715, que es la ley de transición energética para fuentes renovables no convencionales y tiene un montón de beneficios tributarios, pero la ley está en papel. Algunos proyectos sí los logramos hacer con ley 1715, pero incluso hay monstruos de energías renovables franceses, por ejemplo, que han venido al país y no han podido ejecutar proyectos porque del lado del gobierno no los sacan adelante o no está la caja. Entonces sí, obviamente hay que hacer una transición energética, pero la plata del petróleo se necesita para poder hacer esa ok, transición energética. El tema de haber frenado los contratos de exploración, el tema del fracking. Hay maneras de hacer fracking responsable, los páramos no se van a tocar. Por ahí hay una entrevista que es muy famosa que dice, los páramos cortan y dice fracking a lo que da, y mochan toda la parte donde sí, dicen los páramos no se van a tocar, pero hay maneras responsables de hacer fracking, y Colombia también no es un gran productor de petróleo, ¿sí? O sea, Colombia realmente no va a mover la aguja en calentamiento global sí, por hacer el fracking y la plata del petróleo de activación, no solo de fracking, sino de nuevos proyectos de exploración.
y de perforación de petróleo sí se necesitan en el país. O sea, lo que Ecopetrol aporta a la nación para financiar proyectos y financiar el país es enorme y eso se ha venido perdiendo muchísimo. Eh, Volver a revivir muchos temas de subsidios de vivienda. Son oportunidades muy importantes que tienen los ministerios que ponga el nuevo presidente. Y para mí algo que sí es fundamental es el tema de la educación. O sea, yo sí soy un fiel creyente de que la educación le cambia la vida a las personas. Entonces, eso es un gran, eh, como un gran, ¿cómo decirlo? Oportunidad, una gran oportunidad que podría tener el país de cara al futuro, además porque en verdad el colombiano es muy buen profesional. En banca de inversión, por ejemplo, Muy buen acá trabajador. en Colombia, el nivel de banqueros de inversión que tenemos es el mismo de Nueva York. Incluso hay mejores acá. Que en Nueva York están las oficinas principales y el deal flow es más grande, sí, pero la calidad de trabajo que se hace acá es igual de buena. Sí, de acuerdo. De acuerdo, ese tema para mí de educación también es fundamental y pienso que estamos en mora además de invertir en educación mucho más adaptada al siglo XXI, a nuevas tecnologías, a inteligencia artificial, al campo, pero más Más significado, con más tecnificado. subsidios, con más créditos. Exacto. Si tú fueras el ministro de Hacienda en este momento, ¿por cuáles tres verticales te irías? O sea, solo puedes escoger tres. No, pues el tema del déficit fiscal, toca arreglarlo. Eh, Pagar deudas, a lo que marque. sí, toca pagar deudas. Eh, Ahí creo que sería un trabajo conjunto con el Ministerio de Minas y Energía para el tema de proyectos no solo de petróleo, sino de De generación renovables. eléctrica y de renovables. Eh, entonces eso es una parte. Eh, Colombia, creo que estamos cansados de las reformas tributarias, pero probablemente tendremos una reforma tributaria. eh, yo sí daría incentivos. Primero le bajaría el impuesto a las empresas. O sea, cada 100 millones de pesos, 35 son en impuestos. En Colombia creo que estamos cansados, pero necesitaremos otra reforma tributaria. Buscaría beneficios para las empresas. O sea, no es posible que tengamos un impuesto de renta del 35%. Entonces tú montas hoy una empresa y de cada 100 millones, 35 millones se van en impuestos. O sea, Sí. cada 1.000 pesos que tú te ganas, te quedan 650 pesos. Eso no está Sí, y bien. ahí hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención siempre porque yo tengo empresa en Estados Unidos, tuve empresa en México y en Chile, y Colombia tiene un sistema de tributación horrible. O sea, más allá de la cantidad y de la carga fiscal, de lo que tienes que pagar, es la cantidad de normas y cosas que tienes que pensar. O sea, no es como ganaste esto, vendiste tanto, cuánto te quedó, paga acá. No, En Estados Unidos es es, así. es la Entra y renta. sale y chale. Exacto, es el IVA, que esto se descuenta, que esto se lleva, que esto se trae, pero si usted se excedió de acá, se va para allá. Sí, Eso no. es muy difícil Es de cumplir y eso hace que muchas personas empiecen en el camino de la evasión, no por no querer pagar impuestos, sino porque tienes que contar con un equipo que te permita tener una asesoría y que te lleve por el camino del bien y se equivocan igual muchas veces. cien por Entonces, ciento esa parte me parece bien crucial, bien crucial. Ya más allá ahora como de todo el tema del país, hablemos un poquito de ti y de tu plata, de tus inversiones, en qué inviertes hoy, en qué está construido tu portafolio. Liquidé muchas acciones colombianas. Tuvimos un boom en los últimos 2 años. Es lo que uno llamaría el trade electoral. Y tuvimos ganancias altas en diferentes acciones. Además, recuerden que el tema colombiano, yo lo he mencionado bastante, si lo compran por plataformas nacionales, tiene un beneficio tributario y es que no pagas renta sobre eso. Pues hay ciertos límites, pero todavía no están buenos esos límites. Em, entonces, hoy todavía tengo una parte de mis acciones en infraestructura de energía y esa parte es muy importante porque, digamos, a veces uno ve ganancias en tecnológicas. Sí, Todos sabemos de las ganancias de Nvidia, de Meta, de Google, de todas estas. Pero algo que yo siempre le digo a la gente es inviertan en lo que saben, en lo que conocen. Si no lo entienden, no.
pues no inviertan porque probablemente van a perder la plata. Sí, Yo invierto en infra, yo invierto en energía, pues porque ya trabajé en este mundo, me sí, conozco la regulación de la CREG y de la UCME y del Ministerio de Minas y Energía literal de memoria. Entonces, pues yo sé cómo funcionan esos proyectos. Por ejemplo, con Ecopetrol nos fue súper bien. Em, CDTs me gustan mucho, incluso tuvimos un festival que es este Mónico y un amigo que es Sebastoro, y yo justo nos preguntaron en qué van a invertir, y los dos dijimos como no, renta fija. A la gente los CDTs no le gustan, yo creo que todavía hay ese pensamiento de que el CDT era como el de los abuelitos y que sí, ese CDT no daba nada, pero los CDTs en Colombia hoy están algunos casos por encima del 12, del 13%. Es una rentabilidad muy buena. La gente a veces no lo ve. Claro, el CDT no es sexy. No es sexy decir, es más chévere decir, no, invertí en Nvidia, me metí el IPO de SpaceX y saqué tanta plata. No, yo tengo un CDT. sí, Sabes que no hace nada, pero el CDT te da seguridad, lo tenés, pues si lo haces bien, en una entidad que está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene seguros, que sabes exactamente cuánta plata tienes que meter para saber exactamente cuánta plata te vas a ganar y exactamente en cuánto sí, tiempo. Aparte puedes decir si quieres los rendimientos al final o los quieres mensuales, puedes elegir el plazo, o sea, a mí me parece una inversión, una chimba. Entonces tengo una parte grande del portafolio en CDTs, aprovechando esas altas tasas. Em, Tengo algo en cripto. Cripto ha sido un mundo bien curioso porque yo no le creía a nada. Y tú eres de las primeras personas que acá en Colombia empezó a hablar de cripto. Y yo como economista veía cripto y yo decía, esto es un scam. O sí. sea, Plata de tío rico. sí, no, o sea, y yo, pues que, claro, es que uno veía esas rentabilidades y era loco. Eh, Me empecé a involucrar mucho con la empresa más grande del mundo de cripto y ellos me enseñaron, antes de yo Sí, trabajar con ellos, porque algo muy importante del diario El Banquero es que yo nunca hablaré o mencionaré algo que yo no personalmente haya utilizado porque me parece irresponsable, me parece poco ético y me compromete a mí con mi palabra y para mí eso es supremamente valioso, como esa integridad como ser humano. Y empecé a aprender con ellos un montón de cursos y luego me leo un libro que se llama El estándar Bitcoin de Saifedean Ammous, que es un PhD en economía, y me encantó porque yo sí cogí ese libro de economista a economista, y vamos a debatir. Y todos los peros que yo tenía desde la economía, este tipo me los calla con economía sí. y con historia económica. Y yo ahí le creía al Bitcoin. No me lo he leído. Ahora, esto no es una recomendación de inversión, nada de lo que estamos diciendo es una recomendación de inversión, esa parte es bien importante. Pero ese libro me encantó, aparte escrito por un economista, PhD, y me encantó que era de la escuela austríaca, porque también, ¿qué pasa? Normalmente nosotros tenemos una herencia muy grande de las grandes universidades de Estados Unidos, privadas, estamos hablando de, digamos, mi universidad se guía mucho por Ivy Leagues, tipo Harvard y Yale, y ahí en economía tú ves lo que eran los monetaristas y sobre todo te quedas mucho en economía keynesiana, que habla mucho del gasto del gobierno para dinamizar, pero es que este tipo venía de los efectos de las guerras y eso en el largo plazo tuvo efectos nefastos. No hablábamos mucho de la escuela austríaca, que también es una escuela de capital privado, eso es Sí, libre mercado. Por ahí tenía una que otra profesora muy izquierdista que me hablaba de Marx, que me pareció súper valioso para entender, pero yo me quedé en el capital, en el capital privado, no el capital, sino en el capital privado, en Keynes y empezar a ver la escuela austríaca de Hayek, me encanta. Hayek es valioso leerlo. Entonces, ese libro, como que yo con ese libro dije, le creo al Bitcoin. Que esa parte es importante porque hay demasiadas criptos. sí. O sea, demasiadas criptos. Yo solo le creo al Bitcoin. Pero siempre teniendo en cuenta que esas inversiones que yo hice en Bitcoin son a muy largo plazo Sí, es una inversión de riesgo. y es una inversión de alto riesgo. Ahorita creo que todos nos estamos desangrando, el mercado va muy para abajo, pero A mí me encantan estos momentos. para comprar, Sí, claro, para comprar. La gente no lo ve, pero para comprar. Pero mi tesis de inversión, por así decirlo, es, esta vaina va a volver a subir por encima de los 100.000. sí, Entonces yo todo lo que compré por debajo de 100.000 es ganancia. Y además el dólar en Colombia está muy bajito, el Bitcoin se muy, compra en dólares. sí. Entonces es una ganancia de lado y lado.
eh, pero sí es una ganancia a riesgo. ¿Tú qué sabes de cripto? Yo no sé, yo también me motivé a esto porque alguna vez leí varios informes que decían, si ustedes logran tener 0,1 Bitcoin es suficiente en un futuro. ¿Tú qué piensas de eso? Depende. Yo la verdad, Nico, he pasado por todo en cripto. O sea, yo empecé muy en una etapa muy temprana de las criptomonedas e hice minería, estuve en muchos altcoins, tuve como todos los modelos de negocio y finalmente como que empecé un poco a soltar y a quedarme con los proyectos como principales como Bitcoin, como Ethereum, como Solana, que son proyectos que tienen usabilidad real. Ujú. Hoy en día lo que veo es que las criptomonedas se han vuelto de cierta manera como una bolsa secundaria. Entonces Sí, hay unos proyectos que es como esta empresa se dedica a esto y tú puedes invertir. Entonces es una empresa tokenizada y es como si fuera una bolsa en la que puedes invertir a través de estos tokens. Entonces, como cualquier empresa en la que inviertes en la bolsa, tienes que saber si el proyecto funciona, cuál es el equipo que está detrás, y me voy muy hacia eso. Yo creo que nunca es suficiente Bitcoin. Y de hecho, uno de los errores que yo cometí en mi portafolio en un tiempo era que yo intentaba mantener las criptomonedas no más del 20% de mi portafolio. Y un día dije, no, voy a dividir las cobijas, voy a tener un portafolio de criptomonedas que crezca o caiga lo que quiera y es muy afuera de lo que hago en mis inversiones en ok. bolsa. Y eso cambió mucho la perspectiva sobre las criptomonedas, sobre todo como en mi dinámica. Bueno, quiero devolver un poquito, Nico, ya que hablaste de todo este tema de términos económicos austriacos, ahorita que estamos en un momento tan álgido en el país respecto a la izquierda, a la derecha, a la desigualdad, que muchas veces como que de cierta manera como que se pinta un matiz en el que se polarizan las opiniones. ¿Qué opinas tú respecto al tema de la igualdad? Respecto al crecimiento económico, hay muchas personas que piensan que estas dos cosas pelean, ¿no? Y a veces como que el Banco de la República es el malo, el empresario es el malo, es que Elon Musk es el más rico del mundo, entonces ahorita es un súper villano y es como, ¿qué sentido tiene para ti y cómo ves este tema de la igualdad respecto al crecimiento económico? Eso es un tema muy complicado y por ahí creo que empezamos la charla. Yo te decía, los economistas tratan de distribuir de manera más equitativa, no igual, sino equitativa los bienes y servicios que son escasos dentro de una economía. Em, es que yo nunca hablo de mis posturas políticas, pero yo no creo que el capitalismo extremo funcione. Eso, pues, se ha probado y sí genera brechas de desigualdad muy grandes. Es que son tantas cosas porque, digamos, entonces la gente a veces uno escucha frases como, todo el mundo puede ser rico si quiere, el que no es rico es porque no quiere y no trabaja, todos somos iguales. No todos somos iguales. De entrada, las personas nacemos con características y capacidades y capabilities distintas, y características distintas y inteligencias distintas. Hay personas que tienen una inteligencia que es mucho más racional, mucho más lógica, mucho más matemática. Hay otras que son muy manuales, muy de las artes, muy visuales. Y por el mercado hay características y hay ciertas inteligencias que son más valoradas que otras. Entonces, no, no todos somos iguales. Y no, si bien yo sí creo que la educación cambia la vida de las personas porque lo he visto y a mí me ha ayudado muchísimo, em, no todas las personas tenemos el mismo acceso a la educación. En el campo colombiano hay gente que es brillante, pero porque están marginados por allá en Putumayo, jamás van a tener las mismas oportunidades, visibilidad o incluso facilidad de acceso a por ejemplo, llegar a la Universidad de los Andes. Sí, existen becas, pero no es tan fácil para ellos como una persona que tal vez nació en unas condiciones socioeconómicas mucho más favorables, mucho más cómodas en la capital del país y estudia en el mejor colegio, y estudia en la mejor universidad y se fue a hacer su MBA y donde sea. Es bien distinto, no todos somos iguales. Entonces, de entrada, partir como de ahí. Tampoco creo en la extrema izquierda. El manifiesto comunista suena muy bonito, pero el comunismo puro no funciona. Sí creo mucho en
un mercado como con una base y un motor de capitalismo, pero con muchas políticas de centro como socialdemócratas, y ejemplos de esto existen. Ahora, no estoy diciendo que Colombia va a ser Noruega o Suecia, no estoy diciendo eso, pero sí tenemos estos referentes como nórdicos en toda esta parte escandinava que sí funcionan. O sea, Suecia, si bien ahorita está un poquito distinta la economía, es un referente global en temas de igualdad económica, donde hay multimillonarios, solo que las personas que son multimillonarias tienen un estándar de vida muy bueno, una calidad de vida muy buena, un PIB per cápita muy bueno, pero ahí no es solo tampoco la persona, es también las instituciones del Estado, cómo se han organizado para permitir que todo el beneficio se permee a la sociedad. Noruega es un caso de éxito, es un país diminuto que es billonario y los índices de vida de Noruega son excelentes. Su motor es el capitalismo, pero tienen políticas más del centro, socialdemócratas, un capitalismo socialista que ha permitido con un buen manejo institucional que la sociedad progrese como un todo. Y esto lo explica Nobel de Economía en un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Entonces, claro, hay gente que te dice, no, es que África es pobre porque es que es África. No, y te hacen ejemplos, te cuentan primero la historia de la moneda, desde que se hacían trueques con conchitas, y te cuentan desde la colonización de Latinoamérica, en Suramérica, cuando llegan los españoles, y el modelo y las instituciones y el tipo de personas que éticamente manejaban estas instituciones para la corona y cómo su prioridad era extraer todo para beneficio propio y cuando empezaban a surgir nuevas clases sociales y trabajadoras que representaban como un riesgo para ellos, una amenaza, no les permitían participar en política. Y se ve el caso claro con las minas en México, en Perú, acá en Colombia, y cómo eso afectó la raza negra, los indígenas, versus el caso de los ingleses que llegan por Virginia en, en Estados Unidos y allá fue totalmente diferente con los indígenas. Obviamente hicieron muchas cosas pues de colonia que están mal, pero las instituciones que se formaron allá son muy distintas y tú ves la diferencia entre los países que tenemos. Entonces luego la gente dice, ah, pero es que una cosa es Estados Unidos versus Latinoamérica. Entonces luego hacen un ejemplo perfecto con tres lugares. Uno que geográficamente es el mismo, solo que uno lo parte a la mitad la frontera de Estados Unidos. Entonces la mitad de ese territorio geográfico está en Estados Unidos y la otra mitad está en México. Es el mismo pedazo de tierra, pero el de México es pobre y el de Estados Unidos está bien, ¿sabes? Por las instituciones. Luego hacen otro ejemplo con una sociedad africana que, ahí sí te debo el nombre, pero lo mismo, los dividía un río y son dos colonias que tienen como sus gobiernos independientes allá en África y uno se quedó con ese tema extractivista de la colonia y otro fue más progresista y el que progresó, pues progresó y el otro Sí, es supremamente pobre. Y luego el ejemplo que más me gusta del libro es el tema de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur es el mismo país. Ya no, pero era el mismo país, se divide. Unos se quedan con el tema, pues, con todo esto de la cortina de hierro y la Segunda Guerra y la Guerra Fría. Em, Corea del Norte, pues, es un país pobre, no hay muchas oportunidades, es supremamente cerrado, es horrible. Y Corea del Sur es una potencia mundial económica y es el mismo pedazo de tierra. sí, Entonces son las instituciones. Em, entonces sí, es más como eso. Creo que la igualdad no es que todos seamos igual, porque no todos podemos ser igual de ricos, no todos vamos a ser igual de pobres. Hay diferencias y cada persona también trabaja por lo que quiere y no todo el mundo quiere lo mismo. sí, Digamos, tus metas financieras, económicas y personales seguramente son bien distintas a las mías y nuestra forma de ver es distinta, pero sí que se distribuya de la manera más equitativa posible para que todo el mundo pueda tener una buena calidad de vida. Eso es bien sí. distinto. Eso es como yo lo veo. Total, y también cambian mucho las metas, ¿no? Y la definición de éxito, que ese es un poco el corazón de este podcast y hacia allá vamos.
¿Qué es para ti justo esa calidad de vida? ¿Qué es para ti el lujo? ¿En qué te gastas el dinero, por ejemplo? Yo creo que esas cosas cambian mucho con el tiempo. Claro. Yo ya el más anciano. Sí, No, cuando yo era pequeño, em, es bien curioso porque yo estudié en uno de los mejores colegios del país, de verdad, y me rodeaba con personas de mucho dinero, o sea, dueños de ingenios azucareros, de Colombina, o sea, gente con mucha plata. Pero mi familia no la tenía, nada. O sea, verdad, no, no teníamos ni cerca ese nivel de dinero y yo por eso trabajo desde los 14 y creo que en mi niñez yo quería ser multimillonario y eso creó en mí como una ambición. Yo siempre lo he dicho públicamente que yo en vez de verme la Champions, yo me veía entrevistas de CEOs y yo los veía y los escuchaba y yo decía, yo quiero ser ellos y deben ganar un resto y todos estos lujos. Em, Creo que hoy en día ha cambiado un poco. Yo, obviamente, me gusta la buena vida, la verdad. A mí me gusta vestirme muy bien, me gusta la buena ropa, me gusta la buena comida, me gusta un apartamento muy bonito, ciudades muy bonitas, me encanta viajar. Pero ya el fin no es, o sea, yo no quiero ser Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿sabes? okey, Yo chiquito veía sus entrevistas, las que él daba, porque daba muy pocas, y yo decía, yo voy a ser Luis Carlos Sarmiento Angulo. No, a mí ya no me interesa tener $1.000 millones, para nada. O sea, para nada. Sí quiero tener una muy buena cantidad de dinero que me permita vivir demasiado tranquilo, sobre todo mi vejez. Yo recuerdo mucho la vejez de mis abuelos y yo digo, si ellos hubieran tenido educación financiera, esto hubiera sido bien distinto. Em, entonces, ¿qué quiero yo? Vivir en la casa que yo quiera, literal la que yo quiera y construirla como yo quiera, con el arte que yo quiera, con la vista que yo quiera, donde yo quiera. Poderme ir con mi esposa cuando la tenga y con mis hijos si quiero a las vacaciones a donde yo quiera, al hotel que yo quiera, a comer lo que queramos, sin ninguna preocupación económica. Entonces sí, eso requiere dinero. Pero ya la mentalidad no es voy a ser Luis Carlos Sarmiento sí, Algulo, no voy a ser billionaire, no me interesa aparecer en Forbes, para nada. Hoy en día es más, primero, tener una vida muy tranquila, ¿sabes? Una vida muy privada. Yo soy una persona más bien reservada, incluso el diario del banquero no tiene mi nombre. sí, Ya la gente sabe que me llamo Nicolás, sí. pues, Yo pero yo te confieso que hasta hace poquito supe tu sí, nombre. Además, en nuestro nicho hay varios Nicolás, y sí, como que varias hasta que un día dije: "¿Cómo se llama el sí, diario sí, del sí, banquero?". el diario del banquero. Yo soy una persona que en lo personal soy muy privado y eso me gusta, una vida privada, pero muy feliz, con un hogar muy feliz. Eso para mí es riqueza, un hogar bonito, una familia muy bonita. em, Muchos viajes, mucha libertad. Digamos, este cambio de la banca de inversión al diario del banquero me mostró mucho la libertad de conocer, de no estar encerrado en una oficina, em, de conocer mucha gente, de explorar algo que profesionalmente me está funcionando, pero que amo hacer. A mí me gusta la banca de inversión, me gusta hacer los modelos, me encanta la regulación de energía. Pero esto me encanta, esto lo amo. Enseñarle a la gente, cuando la gente me escribe, gracias a ti compré mi primera acción, gracias a ti en este último año he mejorado así, me mandan y me muestran sus presupuestos, cómo han cambiado, o salieron de deudas gracias a mí, pues sí, gracias a un video. Yo digo, esto para mí tiene más impacto que ayudar a financiar una carretera, ¿sabes? Como que hay más yo que lo van a hacer. En este momento, ¿en qué me gasta la plata? Mm, Me gusta mucho cocinar. Es bien curioso, yo no sabía cocinar nada, de verdad. O sea, el huevo me quedaba feo. Y Sí, la gente se ríe, pero el huevo tiene su ciencia. O sea, la gente o le queda muy, muy blandito o se le quema. todo tiene su ciencia No, en incluso medio. en las altas cocinas, una de las pruebas para entrar a cocinar, incluso en restaurantes Michelin, son haz huevo revuelto. Es una prueba, no es tan fácil. A mí me queda feo. Y la realidad detrás de todo esto es que yo aprendí a cocinar por amor, porque había una persona que en la casa le cocinaban exquisito y yo me quería casar Sí, con esa persona y yo dije, yo tengo que aprender a cocinar igual de bien para que poder cocinarle igual sí, de rico y para yo estar aprendí a a la cocinar altura. por amor. Pero en ese proceso yo descubrí que me gustaba cocinar y empecé a probar comidas que yo jamás había probado. A mí no me gustan las verduras, por ejemplo, Sí, pero era porque no las había probado, eran bobadas. Y descubrí que me gusta cocinar, entonces digamos ahorita en 12 días
arranco curso de chef, como Sí. primer semestre de la carrera de chef, pues me di ese gusto, Ah, dije, qué vamos nota. a ver si aparte de este gusto por la cocina, solo me gusta cocinar para mí o quiero de pronto meterme en una cocina, quisiera de pronto en un futuro tener un restaurante. em, entonces, digamos, el lujo en este momento es tener una vida muy tranquila, una vida muy privada, una vida muy en paz, hacer algo que te guste todos los días, qué pereza levantarse y no hacer algo que te guste. Ahora, no todos los días de la vida uno se levanta y dice, esto es una chimba, Sí, pero que la respuesta, esto se lo aprendí mucho a Steve Jobs, y era, levántate todos los días y pregúntate al espejo si lo que vas a hacer hoy te encanta. Y si la respuesta es no por muchos días consecutivos, tienes que cambiar algo en tu vida. Entonces es eso, como en general disfrutar mucho lo que haces. Obviamente la vida tiene problemas. Y lo que a mí más me gusta es viajar. Entonces, en eso en lujos es eso, es viajar. Ahora, yo no necesito viajar 5 estrellas. Yo soy súper guerrero. Entonces es más como conocer. eh, sí, y no sé, creo que también a medida que uno va creciendo, uno se da cuenta que la vida a uno le da como muchas sorpresas. sí, A veces uno tiene muchas metas o muchos sueños y algunos la vida te los da, otros la vida solo no te los da y después entiendes el por qué, solo que los puntos solo los puedes conectar mirando hacia atrás, nunca mirando hacia adelante, o a veces la vida te da esos sueños que tenías, pero de formas distintas. Entonces como que sí. dejarse llevar un poquito más como por eso. Completamente. Hay algo que me llama mucho la atención y es que pues yo he entrevistado a muchas personas que vienen de diferentes ópticas. En mi caso, yo estudié en colegios del estado, distritales, estudié en colegios privados, tuve muchos momentos económicos diferentes en mi familia, unos muy bajos, otros altos. Y digamos que esa ambición, digamos, de ser millonario, que hoy en día también ha cambiado mucho a lo que tenía cuando era pequeña, me ha llevado a estudiar mucho el tema de por qué le va bien a unas personas económicamente y por qué a otras no, ¿cierto? Estudiar en un buen colegio, estudiar en una buena universidad no garantiza nada. eh, pero una de las cosas que he visto en común en las personas exitosas es que han empezado a trabajar muy jóvenes. Y tú justamente Sí, dijiste, empecé a trabajar a los 14 años por diferentes razones, algunos por necesidad, otros porque las familias los llevan a tener estas responsabilidades. La pregunta del millón para ti hoy, justamente, y viendo que eres un hombre que en algún momento quiere tener una familia, ¿qué piensas que tiene que tener la educación financiera de un niño para que sea un profesional exitoso, feliz, con buenas finanzas, próspero? creo que no lo había pensado. Sí, creo que voy a responder esto con una historia de mi vida. Y es, yo antes me quejaba porque sí me han pasado muchas cosas, lo que te decía yo, tenía amigos que tenían mucha plata y todo era muy fácil y a mí sí me tocaba trabajar desde chiquito, pues yo nunca recibí una mesada y en muchos momentos cuando me mudé a Bogotá incluso pasé hambre, o sea, yo llegué a Bogotá ganándome 1.200.000, sobrevive, o sea, 1.000.000 de pesos en Bogotá no es nada para pagar arriendo y comer y, o sea, yo aguantaba hambre. Y yo me quejaba mucho, pero luego empecé a leer muchas de estas biografías de exitosos empresarios o directores de compañías y todos sufrían. Luego yo decía, no, de pronto yo voy bien, o sea, voy por buen camino porque yo voy a tener muchas de estas historias que esta gente cuenta, yo también las voy a poder contar más grande cuando sea mucho más exitoso y van a motivar a las personas. Entonces creo que en educación financiera sí sería buenísimo que las personas tengan un entendimiento de lo que es un presupuesto y no gastarse más de lo que ganan para ahorrar la diferencia, que al final esa es la fórmula mágica para ser rico, gastar menos de lo que uno se gana y ahorrar la diferencia y cuando uno ya tiene un ahorro empezar es a invertirla. Pero creo que también es muy importante enseñar el valor del dinero y la manera en como yo lo aprendí creo que se puede enseñar es pues con necesidad. O sea, ¿quieres un Play? Pues yo nunca tuve un Play, pero mi hijo Sí. seguramente va a tener toda la facilidad del mundo de que yo le compre un Play. Pero yo le voy a decir, ¿sabes qué no? ¿Quieres un Play? Pues gánatelo. O sea, enseñarle que en el mundo las cosas toca ganárselas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ese Play? No sé, pues entonces, papá, muy buenas notas, o mi hija, yo quiero una hija.
Papá, muy buenas notas en el colegio, listo, pues demuéstrame X o Y y de pronto así lo hacemos. O trabaja, no sé, haz unas galletas, marica, aprende a hacer galletas y vas y las vendes o vendes brownies y de pronto de todo lo que te ganes luego de los costos, entonces yo le digo, de todo lo que te ganes, yo te pongo o sea, si te ganas 1000, yo te pongo otros 1000. Sí, como esos incentivos, como enseñarles que las cosas toca ganárselas y toca trabajar por ellas. eh, y creo que enseñarles también lo bonito de emprender. Emprender es súper bonito. Ahora, esto es un ideal donde mi hija o mi hijo quieran ser empresarios. Si me salen artistas, pues me tocará hacerlo. No, mentira. Bueno, así unos cuadros y entonces los vendemos y le Sí. enseño lo que hay Sí, detrás. yo creo que Pero sí, uno de los errores que se cometen muy de manera frecuente con los niños es que obviamente hay habilidades que son mejor pagas que otras, ¿cierto? Pero cuando uno hace lo que ama, finalmente encuentra el el dinero es camino. una Lo que consecuencia. pasa es que hay muchas carreras que nunca te enseñan del dinero. Entonces, no quiere decir que porque seas artista te vas a morir de hambre necesariamente. Quiere decir que no te dieron la educación necesaria para saber cómo emprender con eso que estás aprendiendo a hacer, ¿no? Incluso en términos, digamos, de finanzas, es muy chistoso porque las personas que estudian finanzas no necesariamente les va bien financieramente en No. su vida. Y cuando se unen las finanzas con una habilidad como esta, que es hablar, que es comunicar, ahí empiezan a haber muchas otras oportunidades porque empiezas a ver muchas formas de ganar dinero con esto que haces. Si tú te quedas en una carrera financiera y sigues, en 40 años seguramente te va a ir bien y trabajas en un banco, te dan buenas tasas de interés, te ayudan a comprar vivienda, te pagan la carrera, pero eso no te va a hacer millonario. Y Eh, más que millonario es libertad. Es que exacto, es eso, es la libertad de yo en banca de inversión jamás habría podido decir, me voy para el mundial, ¿sabes? sí, Porque sí. O me quiero ir a tal hotel, a tal playa, a tal país a conocer entre semana. No, eso lo puedes hacer siendo dueño de empresa, sí, no empleado. Eso, la libertad, es sobre todo la libertad. Porque puedes tener toda la plata del mundo, pero no tienes el tiempo. Que es esa disyuntiva, ¿no? Uno cuando es chiquito entonces tiene toda la energía, pero, pero pues no tienes la plata. Cuando creces, entonces tienes la plata, pero pero no no el tienes tiempo. el tiempo. Y cuando ya estás viejo, pues tienes la plata, pero no tienes la energía. Sí, exacto. Entonces, sí, la vida funciona al revés. Es bien Y curioso. en general los emprendedores logran como hackear un poquito eso también a costa de muchos sacrificios, ¿no? Es que también, sí, a ver, claro, uno ve la historia de éxito cuando funciona, Claro, pero por ejemplo, mira los de Rappi. O sea, uno ve a Simón Borrero, que es pues, el principal fundador y el CEO global de Rappi, y ese man no para de trabajar. O sea, y yo conozco gente del equipo de Rappi y con él incluso tuvimos reuniones y esa gente es máquina para trabajar. sí, No es que estén parchados en una playa tomando cerveza, no. O sea, años después vas a ver esto. Elon Musk, mira Elon Musk, ese sí tiene toda la plata del mundo, pero es una máquina para trabajar. Claro, tiene toda la libertad de que si quiere hacer lo que sea, lo puede hacer, sí, pero detrás de eso hay un esfuerzo inhumano y emprender es muy difícil, tú lo sabes, o sea, si uno falla, falla, no hay un colchón detrás, sí. pero el resultado final es algo muy bonito. A mí me encanta emprender. O sea, yo pienso que, o sea, yo me dedico a las inversiones y la Sí, inversión es una forma de crecer el capital que tienes y de aumentar tu riqueza, etcétera. Pero la mejor forma de crear y construir una riqueza es a través de un negocio. sí, sí, cien por Y este ciento tema de empezar negocios, de toda esta estructuración, a mí me parece increíble y me parece que además es el camino para salir de la desigualdad. 100%, pero, por ejemplo, yo creo que, o sea, una vez uno emprende, uno sí debería tener bases de finanzas personales muy claras porque aquí el presupuesto personal se vuelve muy distinto. Sí, Una cosa es uno entrar a trabajar a una empresa, una multinacional, y es el presupuesto normal. A ti te entra un salario fijo. Tú te gastas menos de lo que te ganas y la diferencia la ahorras. Pero cuando uno es emprendedor, uno tiene proyectos, uno tiene sí, clientes. Entonces, de la nada, yo no sé, date cuenta que te salió un proyecto 2026.
100 millones de pesos, X. Y te lo pagaron en marzo. sí, Esos 100 millones son para todo el año. Uno no se los puede gastar. Y luego te va a entrar el próximo proyecto por allá en junio. Y luego por allá en octubre te entran otros tres. sí. Entonces entran cantidades O de no te efectivo entra. de la nada, pero luego pasan todos estos meses donde no hay nada, pero el flujo de caja funciona igual. Mm, Entonces, claro, eso se empieza a volver como un valle, un flujo de caja, digamos, muy seasonal, y hay que saber muy bien de finanzas personales para no quebrarse en el intento, porque claro, uno emprende y le entraron 100 millones de la nada, pues uno, wow, no, pues esos 100 millones cuánto te van a durar, y si no te entran más proyectos, y si no salen más clientes, y si a la mitad este cliente te falla o te toca devolver, ¿sabes? Entonces, creo que para emprender el conocimiento en finanzas personales tiene que ser mucho más fuerte para no quebrarse en el intento, que le pasa mucho a los artistas. sí, Les salen estos proyectos en televisión y un montón de plata, y entonces dicen, esto va a seguir siendo así, y luego uno los ve y se quebraron, sí, ¿sabes? Es como eso. Y sí, el emprendimiento ayuda mucho a la desigualdad porque pues estás generando empleos que literalmente no existen. Y al final, crear empleos pues da poder adquisitivo a las personas y eso los convierte en consumidores. Y algo muy importante de las economías es que el pilar de las economías son los consumidores. Tú puedes tener empresas productoras o que ofrezcan servicios, productoras de bienes o que ofrezcan servicios, em, pero si tú no tienes consumidores, no pasa nada, sí. ¿sabes? Entonces es la forma más sencilla de salir de la desigualdad y el progreso y adicional, también hay muchos casos de éxito donde la gente emprende, contratas personas, como es un emprendimiento, hacen de todo y encuentran huecos y luego ellos Claro, también van y emprenden y que es lo más natural. empiezas a generar mucho más empleo. Ahora sí, Nico, ya para finalizar, y después de hablar un poco de la igualdad, de los modelos económicos, cuéntanos un libro que tú digas como este libro me parece que hace una diferencia en todo este estudio, me encanta, no sé, recomiéndanos uno, pero bien por fuera de la caja, no los típicos. ¿Cuáles son los típicos? El dinero de Tony Ah, no. Robbins, No, dos. Robert Hablemos de... Kiyosaki, nada de No, no, estos no. clichésudos. No, hablemos de dos. Em, Hay uno que se llama What It Takes. Creía que la traducción es lo que se necesita. Y es de Steven Schwarzman. Steven Schwarzman es el fundador, el chairman y el CEO de Blackstone, que Ok, es el private equity más grande del mundo. Cuenta toda su vida, desde niño, eh, colegio, sus ambiciones, los viajes que hizo, cuando entró a trabajar en finanzas que no le gustaba su paso por banca de inversión en Lehman Brothers, que se quebró, sí, pero en su momento era la banca de inversión más importante del mundo, era como el Goldman Sachs de hoy en día, y luego todo ese proceso de montar Blackstone. Este es un tipo que hoy en día es billonario, o sea, al año él gana billion dollar al año. Em, y era un tipo que a veces no tenía ni para comer. Y yo leí ese libro, era de estas historias que te decía que yo leía, yo decía, uff, entiendo sí, perfectamente porque yo también no tenía para comer, por ejemplo. Y hoy en día es súper exitoso y cuenta cómo logró hacer todas sus cosas. Creo que es un libro que la gente tiene que leer de motivación, de carrera profesional, de trabajo, sobre todo si les gusta el tema financiero. Y un libro que me cambió mucho y me ayudó a tomar este salto al vacío se llama 754 días, que es de un influencer que se llama Christian Byfield, que es colombiano, a sí, pesar de que se llama Christian Byfield. Y era una historia muy parecida a la mía, también banquero de inversión, decide renunciar para hacer su sueño de viajar alrededor del mundo. Su viaje de un año termina siendo un viaje de 754 días. Y ese libro habla de muchas cosas. Habla de esa idea de trabajo que nos han metido de vas al colegio, vas a la mejor universidad, trabajas en una empresa muy importante, asciendes, haces feliz a tu familia. El man es gay, pero en su momento como que no, pues no había aceptado esa realidad. Entonces también habla de todo ese proceso que me parece pues bien interesante que lo cuente en sí, su libro, porque creo que debe ser algo muy difícil por cómo él lo cuenta, por todos estos temas de la sociedad colombiana que sigue siendo muy conservadora, eh, y de todos los riesgos que toma durante ese viaje,
pero al final es una enseñanza. Hoy en día es un influencer súper exitoso, Sí, lo conozco. Sí, es súper me exitoso. encanta. Y yo digo, al final este libro lo que hace es enseñarle a la gente a saltar y arriesgarse y dejar el miedo a un lado, que es muy difícil porque a veces arriesgarse a lo que uno quiere es soltar cosas que son muy seguras, por las que uno ha trabajado, y si no funciona, perdiste las dos. Sí, Pero ese libro literal es un salto al vacío, a seguir tus sueños, a enfrentarte al miedo. Creo que es un libro que todo mundo debería leerse al menos una vez en la vida. excelente. Bueno, Nico, ¿en dónde te encuentran en tus redes? Instagram, El Diario del Banquero, TikTok, El Diario del Banquero, sin números, sin guiones, sin letras repetidas, solo El Diario del Banquero. Y YouTube, El Diario del Banquero Oficial. Ok. Estamos empezando con YouTube. Pero sí, ahí y nada, gracias por la invitación, qué rico conversar acá. Bueno, a ti por la conversación. Ya saben que nos pueden seguir en La Pregunta del Millón podcast y nos vemos en un próximo capítulo.